Ciertas épocas del año, como las que estamos atravesando, suelen ser la ocasión perfecta para festejos, y en muchos de esos festejos comemos y bebemos en exceso. Y afortunadamente la naturaleza nos pone a nuestro alcance a los limones, que son frutas con un alto poder antiinflamatorio y desintoxicante. El limón contiene altas cantidades de vitamina C y flavonoides, que son compuestos químicos capaces, en este caso, de ayudarnos a desinflamar y desintoxicar a nuestro cuerpo. Algo que sucede normalmente en estas épocas del año, en donde cometemos algunos excesos con lo que comemos. Quédate aquí porque te voy a enseñar 4 formas muy sencillas de utilizar el limón para desintoxicar a tu cuerpo luego de excesos en comidas o bebidas. Y quédate porque te voy a enseñar cómo utilizar al limón, cómo incluirlo en nuestra dieta regular del día a día para desinflamar a nuestro cuerpo. Sucede que nuestro sistema digestivo, al haber sido cargado en exceso de alimentos hipercalóricos, comienza a funcionar más lento, y esto suele tener entre sus consecuencias hinchazón en nuestra zona abdominal. Lo bueno de esto es que ingiriendo ciertas bebidas hechas naturalmente a base de limones, podemos ayudar a nuestro cuerpo a solucionar este problema y eliminar esas sensaciones de malestar. Estas bebidas que vamos a ver a continuación tienen efectos similares a los de las sales efervescentes u otros medicamentos de venta libre que buscan atacar este problema, y esto tiene que ver con que el limón actúa como antioxidante, combate las toxinas ayudando a desintoxicar a nuestro organismo, y al mismo tiempo es capaz de ayudarnos a reducir la inflamación. Presta mucha atención a lo que viene y toma nota de estas 4 formas de incluir al limón en tu día a día para ayudarte con este cometido. En el número 1, vamos a ver los efectos de tomar un vaso de agua tibia con jugo de limón por las mañanas. Comenzar nuestro día bebiendo esta mezcla ayuda a hidratar a nuestro cuerpo después de una noche de sueño, estimula nuestro sistema digestivo y contribuye a la desinflamación. Y esto en buena parte se debe a la acción del ácido cítrico presente en esta fruta, que puede ayudar a equilibrar nuestro pH, aliviando malestares estomacales y digestivos. Vamos ahora al número 2. Vamos a ver la segunda forma de incluir al limón en nuestro día a día. Y vamos a ver qué pasa, en este caso, si lo incorporamos a las infusiones de jengibre. Y como ya vimos recientemente en algunos videos de este canal, esta combinación también es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. En efecto, el jengibre ayuda a relajar nuestros músculos del tracto intestinal y de esta forma promueve una digestión más suave y efectiva. Si esto te resulta interesante y crees que es sencillo de aplicarlo, quédate porque aún vamos a ver 2 formas más y te aseguro que la última va a interesarte mucho. En la siguiente vamos a ver un clásico: incorporar al limón en ensaladas o en platos fríos. Y en este caso el mayor beneficio es que el ácido cítrico puede estimular la producción de enzimas que facilitan los procesos de descomposición de los alimentos que estamos ingiriendo junto con ellos, y de esta forma nos ayuda a reducir la inflamación estomacal que muchas veces se produce por estos mismos alimentos. Y como te dije, atención con la número 4, porque aquí vamos a ver qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos un vaso de agua con jugo de limón y algo de bicarbonato de sodio. Resulta que el bicarbonato de sodio es un antiácido natural capaz de aliviar la acidez estomacal y la indigestión ácida. Por lo tanto, combinándolo con jugo de limón, estamos favoreciendo la limpieza de nuestro organismo y ayudando a quemar grasas acumuladas. La forma más común de ingerir esta preparación es tomando un vaso de agua a la que agregamos el jugo de medio limón y una cucharadita pequeña de bicarbonato de sodio. Y la idea es que tomes esta preparación justo antes de los almuerzos y las cenas, es decir, de las comidas fuertes del día. Eso sí, tené presente que esta mezcla no es para todo el mundo. Por ejemplo, no es recomendable para las personas que sufren de hipertensión, como sucede con todos los alimentos y bebidas que son altos en sodio. Tampoco es recomendable para personas que tienen problemas renales o cardíacos. Por eso, ante cualquier duda, como siempre te indicamos en estos videos,
consulta a un médico. Estos videos son simplemente informativos, educativos y para nada reemplazan la consulta con un profesional. Y también quiero invitarte y proponerte a que hagamos algún video hablando un poco más específicamente acerca de los pros y las contras del bicarbonato de sodio, un elemento del cual se está hablando mucho últimamente y hay un poco de controversia. Pueden ayudarnos también a mejorar nuestro rendimiento deportivo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Si estás de acuerdo con que hagamos este video en los próximos días, deja tu pulgar arriba y también, si podés, deja aquí abajo un comentario, y si ese comentario empieza con las palabras bicarbonato de sodio, me voy a poner también contento porque voy a saber que te interesa este video y que llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video de este canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.